Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. En mi casa estamos con casa llena, ha venido toda la familia. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y por supuesto muchas familias también están lamentando hechos de tener que recibir familiares que vienen no por la vía voluntaria, sino retornados por la fuerza. Pero en el caso tuyo, familia voluntaria, ¿no? Familia voluntaria, aunque nos hace falta un miembro que no pudo venir, mi hija pequeña, por razones de trabajo y de estudio. Pero de todas maneras, los datos que tenemos son datos oficiales, aunque hemos lamentado de que en El Salvador no tengamos una sola fuente oficial de datos. Hay datos del Banco Central de Reserva, hay datos de Cancillería, hay datos de la Dirección de Migración, pero también hay datos que se dieron desde la administración en Estados Unidos. Como recuerdan ustedes, en estos días se publicó una cifra de 2 millones de deportados que había realizado la actual administración, y dentro de ellos un 5% correspondía a los salvadoreños. El problema, como lo planteaba César, nos llama poderosamente la atención, y por eso queremos también llamar la atención a la sociedad salvadoreña y sobre todo a las autoridades encargadas de este tema, porque el hecho de que estén deportando masivamente salvadoreños ya no significa exclusivamente la valla, el detente que había para los que estaban recién llegando ilegalmente a los Estados Unidos, sino que se están deportando personas que tenían años de vivir allá. Por una infracción de tránsito, por ejemplo, es capturado, le piden sus documentos al haber alguna personas que han estado legales. Que han estado bajo el sistema TPS, otro tipo de estatus, pero que al tener una irregularidad migratoria es deportado. Y el deportado viene con un sticker, con una etiqueta de criminalización. Entonces estamos también peleando para que la deportación no sea criminalizada, porque si bien es cierto, dentro del paquete de deportados vienen algunos compatriotas que han cometido delitos, que han sido procesados. Hay una ley nueva en Estados Unidos que se aprobó, una ley federal el año pasado, y que permite una deportación por acuerdo entre los dos estados, mediante el cual el condenado puede venir a cumplir la pena al país de origen. Es decir, no estamos hablando de ese tipo de deportados, estamos hablando de trabajadores que temen que en una redada en su centro de trabajo puedan ser detectadas su irregularidad y ser deportados. Nos comentaba un compatriota que es de FUSA, de una de las organizaciones hermanas con las que trabajamos en Estados Unidos, de que se está dando un fenómeno en la zona donde ellos operan, de que la gente deja un poder, ¿verdad?, ante notario, cuando va a salir a trabajar, diciendo cómo van a quedar los niños, a quién van a quedar, cómo va a quedar la situación, temerosos de salir y no regresar porque pueden ser objeto de deportación. O sea, hay una psicosis, una tensión muy grave en nuestra comunidad que no se ha tomado en cuenta por las autoridades acá, que no ha generado una política pública bilateral con el gobierno de Estados Unidos para la protección de nuestra diáspora, y que al contrario se invisibiliza. Tú has visto que el tema de los deportados, el tema de la migración está ausente no solo en el debate nacional, en el espacio mediático, informativo, sino en las plataformas de los proyectos políticos. ¿Qué hace entonces el viceministerio para los salvadoreños en el exterior? Si no se ocupa de esos temas que son como temas fundamentales, ¿no? Y no solo el viceministerio, si también acordate que el año pasado se creó por una ley de la Asamblea Legislativa el Consejo Nacional de Protección del Migrante y su familia, el Conmigrantes. Entonces, cuando hemos preguntado y hemos tenido la oportunidad de tener reuniones muy corteses con ambas entidades, la respuesta es que hay una carencia de recursos. Y siempre hay esa falta de recursos para atender una demanda que está superando cualquier expectativa. Pero eso es una explicación, no una justificación ante la ausencia del Estado salvadoreño como tal para ir enfrentando este tema. Por eso es que en el INSAMI, aprovechando el 18 de diciembre, que por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre del año 2000, se declaró como Día Internacional del Migrante. Y si tú recuerdas, el propio secretario general hablaba y decía, hay 236 millones de seres humanos que viven o trabajan en países que no son el suyo. Y yo soy uno de ellos, decía, pues porque está trabajando fuera de su país. Entonces, el tema de la migración es un tema
general, global, mundializado, pero en el caso nuestro, la migración está tomando una connotación diferente por este tema de la Pero eso sucede también con los demás países centroamericanos, no estoy diciendo que se justifica, pero digo, esta situación, esta condición de recibir personas deportadas, ¿lo están sufriendo los demás países centroamericanos? Sí, sí. ¿Sí? Lo que nos llama la atención que porque Guatemala ya se pronunció como país, como gobierno, hizo una pronunciación. México también. Y El Salvador nos llamaba la atención que por qué no oficialmente, ya no en declaraciones de los medios, sino que oficialmente, ¿cuál es su posición ante las deportaciones? ¿Y cuál ha sido el tipo de pronunciamiento de estos países? Oh. Decir lamentamos mucho las deportaciones masivas, ¿o hay acciones más concretas de esos países? Sí, y nosotros el 18, le señalamos al gobierno de El Salvador un hecho concreto, que debe intervenir o debe generar acuerdos binacionales, ya tanto con México o como Estados Unidos, para identificar alternativas de detención. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Porque según las leyes internacionales, el indocumentado, y lo agarran las autoridades, tiene una detención administrativa, no una administración judicial. Y entonces ahora, tanto en Estados Unidos como en México, lo detienen y lo ponen en las cárceles donde están todos los otros detenidos judiciales, hasta niños colocados en las mismas cárceles. Sí, claro. Entonces el gobierno debe sentarse con los países, identificar alternativas. Ahora, César, ¿el esfuerzo debe estar centrado ahí o debe estar centrado en, mire, por qué se les está deportando a estos niños, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se les está deportando o se está disgregando la familia desde los Estados Unidos? Por lo que dice, o como dice Félix, por ejemplo, bueno, por un lado, obviamente existe un perfil de personas, de salvadoreños, que tienen conflicto con la ley, que son detenidos porque han asesinado a una persona en ese país o porque han robado, etcétera, ¿no? Por supuesto, no es la gran mayoría, sino que es la minoría de personas. Pero también se da la detención y deportación de aquellas personas que no tienen más que una falta de tránsito, por decirlo así, ¿no? Es decir, ¿dónde hay que centrar el esfuerzo? ¿Debe ser ahí o en la parte que tú estás mencionando de cómo se les trata ya cuando vienen en el proceso de deportación? Ya, las dos cosas son importantes, no hay que quitarle valor. Identificábamos nosotros el día del 18 en la conferencia porque aquí hay que identificar sobre los niveles de incidencia política que podemos tener. Los salvadoreños en el exterior, con todos los documentos en regla, los salvadoreños residiendo allá tienen una capacidad de incidencia política mayor que la capacidad de incidencia política que puede tener el gobierno, porque son ciudadanos norteamericanos ya exigiéndole a sus líderes en Estados Unidos. Las asociaciones de salvadoreños en Estados Unidos están solicitándole al presidente Obama una moratoria de las deportaciones, ¿ya? Que detenga las deportaciones hasta que revisemos cómo va a quedar la reforma migratoria. Entonces, y invitamos al gobierno para que se sume a esa solicitud del gobierno de Estados Unidos que una moratoria en las deportaciones. Entonces, hemos identificado todo. No ha habido ese respaldo todavía. No ha habido un respaldo concreto de las autoridades nacionales solicitando una moratoria. Félix, sin ánimo digamos, de restarle la importancia del trabajo que ha venido haciendo el Viceministerio para los salvadoreños en el exterior, entonces, ¿cuál ha sido el trabajo que ha hecho el Viceministerio? Si no es, insisto, ¿no? Repito, si no es incidir, por ejemplo, en algunas decisiones que se pueden dar o cabildear en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Con congresistas que son muy afines a detener este tipo de deportaciones o la de no acercarse a las organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos. Si no es eso, ¿cuál ha sido el trabajo entonces del Viceministerio? Mira, yo creo que ellos han hecho su mejor esfuerzo. Lo más seguro es que la dimensión del fenómeno es tal que una acción simple del gobierno o de una forma rutinaria o una aproximación al problema desde una dimensión unilateral no es suficiente. El problema hay que abordarlo desde todas las Por eso hablan ustedes de un esfuerzo bilateral. Y multilateral, multilateral, sí. Multilateral, multidisciplinario, involucrar organizaciones de base. Acordémonos que las iglesias han tenido papeles importantes en estos fenómenos, cuando se han dado el caso de los refugios. Entendamos la sociedad en la que se está dando este problema. Hay un momento que está viviendo no solo Estados Unidos, lo vemos en Europa, de una xenofobia en la cual los nacionales se sienten pues que la invasión de migrantes que vienen del sur está amenazando no solo
puestos de trabajo, sino el modus vivendi, los cambios culturales que se dan. Europa más grave todavía, pues por lo que están llegando del África subsahariana, los inmigrantes del Magreb. En el caso nuestro, de Estados Unidos, pues es esta oleada del sur, y en la cual países, como dice César, ya como México, han tomado el tema directamente pues en una relación bilateral. Lo que nosotros consideramos como una ausencia de una gran política pública es el hecho de que no se hayan concertado estas iniciativas y que hayan sido otras instancias, por ejemplo el Parlacén. El Parlamento Centroamericano ha tenido una permanente política en la búsqueda de instrumentos como la prórroga del TPS y otros para estar haciendo incidencia en la administración en Estados Unidos. Recientemente acaban de hacer un recorrido por la ruta del migrante, incluso hubieron pues documentales que se produjeron y se pasaron al aire aquí en el país, y entonces si vemos que estos organismos tienen esta iniciativa, ¿por qué desde el Ejecutivo, por qué desde las instancias propias nuestras no se desarrolla toda esta digamos, concertada acción en la cual involucre a instituciones de la sociedad civil, las organizaciones de base que tienen allá amplio trabajo territorial en todo el territorio? Bueno, tú lo ponías más simple, por la falta de recursos, decías, quizás han hecho su mejor esfuerzo, decías tú, pero no es suficiente. Entonces, es voluntad. Yo creo que es falta de iniciativas. Es de darle la importancia al fenómeno. Te puedes imaginar, porque esto tiene, ¿cómo se llama?, causas multilaterales, ¿no? Y vea usted el efecto que se da. Entre más personas vienen de los Estados Unidos deportadas, pues obviamente las remesas tienen también su bajón, por decirlo de esa manera. O sea, incide en el número y la cantidad de remesas que siguen sosteniendo este país, porque hay que decirlo muy francamente, es como uno de los pilares fundamentales. Pero digo, y entonces, si eso es tan importante como lo estamos planteando esta mañana, ¿por qué no se le pone el esfuerzo y la plata necesaria a un viceministerio que obviamente es el primer llamado, digamos, o por lo menos es de los que debe estar al frente de esta batalla contra las deportaciones en los Estados Unidos? Mira, lo que tú dices es un enfoque institucional. Claro. Institucionalmente vimos que lo que hizo el canciller Hugo Martínez cuando estaba al frente de la cartera el año pasado, de lograr pues que se aprobara esta ley del Consejo de Migrantes, fue un paso adelante. El hecho es que en el diseño institucional se dejó adscrito al viceministerio un consejo que debería ser más plural y más amplio. Fíjate que en ese consejo apenas hay 3 puestos para toda la diáspora, que somos más de 3 millones viviendo fuera. El resto siguen siendo funcionarios de acá locales. Entonces hay un error de ingeniería institucional. Este consejo debió haber tenido cierta autonomía para salir de la esfera del viceministerio. El Salvador no debería tener un viceministerio, debe tener un ministerio para esto, puesto que el 18% del PIB viene de la remesa. Por lo grande que es el fenómeno. Entonces, hace falta ese enfoque, el enfoque institucional, que requiere de una visión y una comprensión del fenómeno en la magnitud que tiene. Pero también hay que trascender el punto de vista estrictamente economicista, de ver al fenómeno de la migración como el que nos produce la remesa, o sea, como que sustituye el petróleo que tienen algunos países o la exportación de otros recursos naturales. Nosotros exportamos gente y de ahí nos vienen las divisas que mantienen más o menos a flote la economía. Sí. Y el nivel de organización de estas comunidades de salvadoreños en los Estados Unidos es tan fuerte como para incidir, porque si yo no siento la presión, ¿no?, la demanda, digamos, de estos sectores, decir, mire, ojo, nos están vulnerando nuestros derechos en los Estados Unidos, nos están deportando por razones que no son justificables. Insisto, hay una cantidad, obviamente, que, pues obviamente tienen que ser deportados, quizás porque han cometido un delito, etcétera. Pero ¿son lo suficientemente fuertes y están lo suficientemente organizadas estas comunidades como para incidir y presionar, si se permite el término, al gobierno de nuestro país? Digo, para que termine de reflexionar sobre la importancia de este fenómeno. Era lo que te decía Félix. El único instrumento legal que le permite a los salvadoreños en el exterior participar en incidencia política nacional es el Conmigrantes. Y el Conmigrante te dice, solamente hay 3 puestos para salvadoreños en el exterior. Ya, o sea que casi es 1 por cada millón. ¿Y cómo puede ser que ese instrumento, el Consejo Nacional Migratorio, esté solamente la mínima participación de 3 personas? Entonces el nivel de incidencia política directa, respetando todos los canales oficiales, está muy limitado. Lo que decía Félix, quiero darle una continuidad. Fíjate que, y un poco adelantándonos
a lo que estamos planificando en INSAMI. En enero estamos planificando entregarle una plataforma de la agenda migratoria, como nosotros como INSAMI estamos viendo que el nuevo gobierno, sea quien sea, debería abordar los temas. Y precisamente las fuertes limitaciones que tiene el viceministerio, porque mira cómo se llama el viceministerio, Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior. ¿Ya? Entonces, y después tenemos a la Dirección General de Migración. Y ahí ya nada más, el nivel institucional en El Salvador está limitado a un viceministerio que atiende problemas de los salvadoreños de afuera. Y la Dirección de Migración es el que controla quién entra y quién sale. Y quién está trabajando por migración y desarrollo, por ejemplo. ¿Quién trabaja por incidir que la migración y las remesas se orienten a fortalecer el desarrollo de las comunidades expulsoras? Nadie. Entonces, una de las propuestas que tenemos como INSAMI a presentar en enero a los partidos políticos es que hay la necesidad de revisar todo este marco institucional que se ponga de cara a la realidad. Ya, por ejemplo, ahora, el tema del que iniciamos a hablar, que a quién le corresponde la reintegración de los salvadoreños que están llegando. ¿Hay algún marco institucional respecto enfocado al migrante? No. No, hay un programa que se llama Bienvenido a Casa, Ajá, okay. que supuestamente era... Es un programa, ¿no? Un programa donde se iba a recepcionar a los retornados, se les iba a dar tratamiento, empezando del tratamiento psicológico, por el impacto de regresar de una forma no voluntaria al país. Y pasando pues por otro tipo de asistencia para ver si trae algún nivel de capacitación, de formación para reinsertarlo en la economía nacional. Pero eso quedó en el papel. Pero vaya, tenemos un viceministerio para los salvadoreños en el exterior. ¿Hay algún apartado, ustedes deben de conocer más, obviamente, hay algún apartado específico que hable el tema de la migración o que hable de los migrantes en los Estados Unidos, en Australia, etcétera, o no? ¿Del viceministerio? Sí, claro. Sí, claro que sí. Ellos creo que tienen 3 direcciones. Una dirección de salvadoreños en el exterior, una dirección del desarrollo en El Salvador y el tema consular. Por eso. ¿Ya? Pero no hay nada enfocado en no hay una dirección especialidad de migrantes y desarrollo, por decir como tú lo planteabas. Si lo tiene identificado dentro de toda su orden, pero no tiene capacidad o no ha demostrado tener suficiente incidencia en el desarrollo comunitario y la migración. Lo que más ha demostrado es en el tema de consular y de trabajos afuera de El Salvador. Entonces, pero es que lo que decía César, si no existe la conexión con las comunidades expulsoras que están identificadas, básicamente el oriente del país, hay municipios que ya pues se sabe que tienen ese fuerte componente migrante. Como Intipucá, por ejemplo. Intipucá, que es el emblemático, pero no hay esa relación, esa conexión, que es lo que nosotros estamos queriendo establecer como una nueva política y que el nuevo gobierno, como dice César, cualquiera que sea, tome este tema seriamente. Ahora, Félix, sí hay esa conexión, pero no es como debería ser, ¿no? Porque entiendo que algunas comunidades, existe, por ejemplo, la comunidad de Intipucá en los Estados Unidos, ¿no? Pero no es institucional, sino más bien es una iniciativa que nació por los habitantes del municipio tal y de alguna manera están desarrollando obras, están desarrollando proyectos, están mandando a veces ambulancias, pero no es la forma como debería ser. Es que ahí es donde vemos la falla del Estado históricamente desde que este fenómeno se generaliza. Hablemos de los finales de los años 70, la década de los 80, los 90, la década del 2000 y lo que llevamos de esto. Estamos hablando de casi 40 años de un flujo migratorio masivo que ha retornado en más de 80.000 millones de dólares que vinieron a este país y que no se invirtieron en nada. Y eso es lo triste, porque todo ese dinero, ese río de plata que entró al país, así como entró, así salió. Antes de que estuviéramos dolarizada la economía, las remesas venían y no se estaban ni 24 horas en el país cuando salían de regreso. O sea, llegaban los dólares, aquí se le daban colones a la familia de los remeseros y los dólares se iban de regreso. Entonces, esto es una responsabilidad de país, de las clases dirigentes, de los gobiernos de los últimos 20 años que no tuvieron esa visión, esa capacidad de usar todo ese dinero para el desarrollo. Lo que hicieron fue crearnos esta burbuja
de los centros comerciales, estimular el consumismo y que la remesa que venga se gaste en productos suntuarios. No hay una línea o no hubo una línea institucional de gobierno de orientar todo ese flujo de inyección económica de divisa para desarrollo de programas en las regiones. Oye, alguien te podría decir en este momento, sí, pero estamos en un país de libertades, ¿no? Donde la gente recibe la remesa y decide cómo la gasta. Claro, pero si tú lo inducís... ¿Cómo concilias eso con lo que tú me estás mencionando? Es sencillo. Ajá. Mira, si tú le inducís a la persona a que con la remesa venga y le llegue el cheque y le diga, venga, pase inmediatamente, venga, aquí le ofrecemos cócteles y barriles y baldes de cerveza y todo, bueno, la libertad de mercado frente a eso. Pero por otra parte, el otro dice, no, mire, con esta remesa que está viendo mes a mes, usted abre una granja de pollos o de huevos y puede ir reproduciendo. Es decir, es la competencia entre lo productivo y el consumismo. No se plantea más opción que la que tenemos en este momento, que es el consumismo. Porque el Estado, durante esos 20 años, no tuvo ningún interés en estimular esa inversión a nivel local, y mucho menos el Estado en su expresión local. Por eso nuestro enfoque va orientado más que desde políticas nacionales centrales a políticas locales, para trabajar con las autoridades locales, con los municipios, y de ahí empezar a crear este tejido social que pueda tener liquidez, porque las remesas siguen viniendo, pero invertirla ya no en ir a comprarse una camisa de marca, ni irse al salón a gastarse en ¿Ustedes creen que hace falta legislar sobre esto o simplemente se trata de lo que tú estás diciendo, orientación, ¿no? Decirle a la gente, mire, ojo, no haga esto, aquí tiene otra alternativa, no compre A y compre B, ¿verdad? O por lo menos, mire, aquí tiene dos alternativas y usted elija, pero en este momento aparentemente no hay. ¿Se trata simplemente de eso? Un marco jurídico. Se necesita un marco jurídico. Un marco jurídico, claro, porque además la responsabilidad del país donde está el migrante, o sea, donde reside el nacional del país que emigró, tiene también una visión. Fíjate que yo siempre repito el ejemplo de Francia, en la época de Mitterrand. Había un flujo de migrantes de Argelia, de Túnez, de los países del Magreb. Y cuando el gobierno quería detener ese flujo, no levantó muros en la frontera, ni mucho menos. Lo que hizo es que empezó a estimular que la gente se quedara en sus países de origen, y por cada franco que enviaba un emigrante de los países árabes a su país, Francia daba 2 francos de asistencia a ese país. O sea, se creó un fondo para que el país pudiera generar proyectos que a su vez generaran empleos y evitaran que la gente estuviera pensando en emigrar. ¿Por qué? Porque encontraba en su propio país oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo, de desarrollo. Entonces, tiene que haber esa combinación, proyectos a niveles locales, una política nacional y una concertación con el país que viene. Estados Unidos ahorita, estamos con este tema del Fomilenio 2, del segundo compacto. Lo está dando, pero está condicionado a ciertas, digamos, expresiones de institucionalidad, de respeto democrático y todo. ¿Por qué no lo condiciona a ciertas políticas de desarrollo local y que estos dineros vayan orientados sobre todo que fíjate que ese proyecto busca y va orientado bastante a la zona oriental? Mira, estoy en la página, antes de ir a la pausa comercial, de la Secretaría de Desarrollo Social de México, y ahí, esto yo lo sabía desde hace bastante tiempo, existe un programa que se llama 3x1, ¿no? Sí. Se llama Programa 3x1 para Migrantes, y dice que el Programa 3x1 para Migrantes apoya las iniciativas de los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México en obras de impacto social que benefician, dice, directamente a sus comunidades de origen. Este programa ya funciona en varios estados de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Y ¿cómo funciona? Los migrantes ponen $3 y el Estado pone $1, y ahí es donde van logrando el desarrollo la empresa privada. Claro. Sí, claro. Pero fíjate que yo conozco muy bien este programa, y identificamos que, porque son proyectos de desarrollo en las comunidades, pero El Salvador ya tenemos un nivel de desarrollo de la migración que ya necesitamos hacer una modificación del marco jurídico y todo. Las pocas comunicación que hemos tenido con algunos partidos políticos lo hemos identificado. Mira, pueden ofrecer todo a los salvadoreños en el exterior, pero mediante no se apruebe una ley de participación ciudadana de los salvadoreños en el exterior, todo va a quedar limitado a lo poco que puedan dar.
los salvadoreños en el exterior necesitan que se identifique un instrumento legal donde diga, ustedes pueden participar en política, ustedes pueden elegir y ser elegidos Bueno, también. eso ya está. Ser elegido, Solo ¿no? podemos elegir, pero no podemos ser elegidos. Sí. Como ¿Ya? dominicana. Se puede elegir, ¿no? Pero No ser puede ser elegido. elegido. Y lo otro más cruel es que solo se puede, según la ley aprobada, solo se puede participar eligiendo presidente. Y no alcalde y no diputado, porque dicen, porque no tienen ustedes ninguna relación directa con la comunidad y no saben lo que pasa en la comunidad para que ustedes puedan elegir. Y entonces, ¿quién ha estado participando en el Ese es el desarrollo meollo del comunal? asunto, ¿no? Ahí ese es un punto bien importante. Vamos a hacer la primera pausa comercial y cuando regresemos continuamos reflexionando sobre esta temática. Bueno, ese tema que tú tocabas, César, antes de irnos a la pausa comercial es importante, o sea, cambiar la visión de ver a los salvadoreños y salvadoreñas no como las personas, y esta reflexión la hemos hecho en innumerables ocasiones, ¿no? Ver a los salvadoreños ya no como los remeseros, los que han sostenido la economía. Cuando se trata de necesitamos plata, bueno, bienvenidos a salvadoreños, los queremos mucho, les hacemos un monumento, pero cuando se trata de los derechos, o sea, cuesta, ¿no? Claro. Cuesta legislar en torno a ello. Estamos llamando dentro del INSAMI a la constitución urgente de una mesa de alto nivel, en donde puede estar representando, en primer lugar, los gobiernos locales. Como decía Félix, que los alcaldes tienen mucho que opinar y conocen mejor que cualquiera cómo está incidiendo la migración y las remesas en su comunidad. Luego viene alguien importante de lo que ustedes hablaban al inicio, era ¿qué tiene que ver la empresa privada con el consumismo y con todo eso? En la responsabilidad social empresarial, porque es un sector que se ha beneficiado mucho de la migración. Entonces, los gobiernos locales, la empresa privada, el gobierno en su conjunto, los salvadoreños en el exterior, las organizaciones no gubernamentales, que se sienten a ver cuál es el planteamiento que tenemos como país para ir reformando muchas cosas. El marco jurídico, el marco político, el marco institucional, que son temas que hay que retocar en el país. Y hay que aprovechar que viene el gobierno que venga, debe tomar en cuenta algunas propuestas. César, te quiero preguntar esto, y Félix también, sobre este tema, ¿no? ¿De qué tipo de remesa estamos hablando? Es decir, ¿de qué tipo de remesa estamos hablando de canalizar? Porque yo estoy seguro que muchos gobiernos, o algunos gobiernos, pues, lo habrán pensado ya esto, ¿no? De cómo hacer para hacer la remesa más productiva, cómo hacer para canalizar la remesa para el desarrollo de las comunidades, pero es meterse en una camisa de 11 varas. Porque si tú de repente recibes, por eso pregunto qué tipo de remesa estamos hablando, si de repente recibes $200 como remesa, perdóname, pero me va a molestar que tú me quieras decir que no necesito o que no voy a comprar un jeans, por ejemplo, que no voy a comprar unos zapatos y que por el contrario tengo que irme a canalizar o a apoyar un programa de desarrollo. Digo, ¿estamos hablando de esa remesa? ¿Qué producto vas a comprar con la remesa que te llega? Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué producto? Porque ¿qué producto o servicio vas a comprar? Porque si las remesas, desde hace 20 años que empezó, ha venido con un ritmo de crecimiento, hasta que ya tiene... ahora la remesa tiene casi el 20% equivalente al Producto Interno Bruto. Y también es equivalente al presupuesto nacional de la nación. Llega la remesa a este nivel. Sí. Y entonces, de ahí viene. Y tú agarras la remesa y entras al supermercado, el 70% de los productos que se venden en el supermercado son importados. Y entonces la remesa no la ayudas a mover la máquina productiva nacional, sino que lo que pones y lo que sea que compre es un dinero que se va. El tema del uso de las remesas para el desarrollo debería ir acompañado de un programa económico de productividad, de tal manera que las remesas empujen el nivel... Pero quería preguntar, ¿hay una remesa de consumo y una de desarrollo? Porque voy a insistir sobre esto, algunas personas que reciben el beneficio, ¿no?, de la remesa de sus familiares puede verlo como
¿querés controlarme mi plata? O sea, ¿querés meterte con mi dinero? Y ahí creo que puede haber mucha resistencia. Es que el No sé fenómeno si hay dos tipos de remesa, la de Mira, consumo, que es de poca monta, y aquella remesa, obviamente, o cooperación o ayuda que puede venir, digamos, de organizaciones de los Estados Unidos, estoy hablando de comunidades de salvadoreños, que sí quieren desarrollar, que sí quieren apostar a la comunidad aquí en el país. Es que mira, ahí es donde nosotros vemos la falta de una creatividad desde los formuladores de políticas públicas. Ajá. Porque lo que dice César te explica ese déficit comercial que tenemos. La balanza comercial es deficitaria. Por $1 que importamos salen 2. ¿Verdad? $1 que producimos se van 2 hacia afuera. Entonces hay que corregir eso, es una cuestión de macroeconomía. Y con lo que tú hablas, estás hablando no solo de la microeconomía, sino de la economía individual. Me mandan $200 mensuales y yo decido si compro cerveza o compro un saco de abono para abonar La milpa. Es mi decisión. Pero estamos hablando de una política de Estado. Porque ese dinero de cualquier manera pasa por un mecanismo institucional, desde el que lo envía, lo deposita allá en una empresa que César menciona siempre, porque es de las que más se han beneficiado en esta crisis, que es la Western Union, porque antes la gente que mandaba $200 lo mandaba de un solo. Ahora con las crisis económicas que hay, con todos estos problemas en Estados Unidos, para mandar los 200 tiene que a veces mandar 50 una semana, 100 la otra, según lo que consigue, y cada vez que envía le cobran lo mismo que si enviara una sola vez. Entonces las empresas como estas tienen cierta responsabilidad social que no se les ha cobrado. En otros países pagan un impuesto especial por el manejo de fondos y el Estado recibe ingresos por esa actividad comercial. Pero dejando esa parte, hay otras instituciones locales que reciben esos fondos. Hay un periodo, los bancos, por ejemplo, cuando se hacen transferencias, no te lo dan el mismo día el dinero. Algunos se quedan una semana, otros 45 días, otros. ¿Por qué? Porque ese dinero les sirve a ellos, es decir, como dicen, lo jinetean, lo trabajan 30 días en un volumen mensual de qué sé yo, de 100 millones, 200 millones de dólares, te produce una rentabilidad. Una rentabilidad que perfectamente puede ser aportada a un fondo especial de desarrollo desde ese punto de vista. Esto para dar idea suelta, pues, porque no nos hemos sentado a diseñar un plan. Lo que estamos diciendo es que es necesario ya que el Estado asuma ese papel y que la remesa no siga siendo simplemente pues lo que ha sido hasta ahora un estímulo para la generación y la creación de más consumo. Ahora, esa es una buena apreciación la que tú decías. Bueno, esto es para dar ideas sueltas, pero ¿de verdad ustedes están sistematizando algo para presentarlo como una propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa o decirle a los candidatos? A los candidatos en enero tenemos planificado. Es que ahí lo van a arruinar todo, es que es el problema. Si se van a los candidatos, o sea, van a comenzar a politizarlo. Yo digo, por las vías ya establecidas, ¿no? Bueno, yo diría no al candidato, sino más bien al próximo presidente. Mira, aquí está. Tal vez estoy subestimando, ¿no? Pero la importancia que los candidatos le pueden dar a esto. Félix, la propuesta del reconocimiento del desastre nacional. Es que hemos lanzado como propuesta del INSAMI que a partir del 18 de diciembre, que era el Día Internacional del Migrante, nosotros dijimos, tiene que haber un día aquí del desastre nacional. O sea, las deportaciones masivas son un desastre nacional. Esos casi 100.000 salvadoreños que han sido deportados en este quinquenio son una cuestión que debería estremecer a este país. Sin embargo, aquí pasó de noche. Nadie dijo nada, no los hemos visto, no sabemos si están aquí, si se regresaron. Es decir, hay una irresponsabilidad total del Estado, de la sociedad, de los medios de comunicación, de tratar de invisibilizar este fenómeno. Entonces, cuando lo queremos llamar Día de Desastre Nacional, es para llamar la atención de la sociedad y del Estado. Recordemos que cuando hay una calamidad nacional, un desastre nacional, terremotos, inundaciones, la tormenta Ida, lo que sea, el Estado pone en función de ese problema todos los recursos a su alcance. Entonces, si se declara este día como desastre nacional, el Estado tendrá que poner en función de ese fenómeno los recursos disponibles. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues ahí están todos los recursos institucionales que se tienen, desde las distintas instancias. El desastre nacional enfocado al tema de las deportaciones. Estamos hablando de 150 salvadoreños que están llegando todos los días, ya en aviones fletados por el Departamento de Estado. Todos los días están bajándose
y vienen esposados. Y los que vienen por vía terrestre, porque ahí hay el reporte en Gobernación, la Dirección de Migración, y Extranjería tiene ¿Por qué esos el Día del reportes. Desastre Nacional? O sea, ¿se considera un desastre que 150 salvadoreños lleguen diariamente a nuestro país? El fenómeno es Porque la pueden ser deportación salvadoreños masiva. productivos, ¿no? No, la deportación masiva la queremos que se declare desastre nacional para que el Estado cobre conciencia de eso y ponga los recursos en función. Es como que si hubiera un terremoto, como si hubiera una inundación. Ves que la Constitución señala, pues en estos casos se declara estado de emergencia y el Estado reacciona. Eso es lo que queremos llamar la atención, que haya una reacción y sobre todo para los que están compitiendo por dirigir el próximo gobierno, que lo tomen en cuenta, porque tú no has visto en ninguna de las 3 campañas importantes este tema enfocado más que con una visión utilitaria de ir a Estados Unidos, a reunirse y pedir el voto. No hay más que eso, pero una política, una propuesta, un diálogo, un intercambio, un reconocimiento de esa ruta del migrante, que es casi la ruta de la muerte, para ir a ver lo que sufren nuestros compatriotas, no lo hemos visto todavía. Ok, vamos a hacer la última pausa comercial, vamos a regresar en breve. Dicen que hay que comenzar por ordenar primero la casa, ¿no? A ver, o por lo menos Félix y César tener más información más precisa sobre el tema de los migrantes o de cuántos se van diariamente. Yo creo que eso todavía ni se sabe en el país, no se tiene un dato certero de cuántos salvadoreños y salvadoreñas abandonan este país y de qué manera lo hacen, de cuántos llegan, cuántos quedan en el camino lamentablemente, cuántos retornan porque no pudieron cruzar la frontera y cuántos están siendo deportados. Incluso ustedes mismos planteaban al principio del programa que existen diferentes números de las deportaciones de Estados Unidos, ¿no? Hay fuentes oficiales, hay fuentes que son de los salvadoreños que están organizados en los Estados Unidos. ¿Cuántos se quieren ir? Pregúntale a Tony Cabezas, si ese es el enlace, porque ellos acaban de hacer una encuesta donde aparece la intención de los jóvenes, del adulto que se joven quieren ir. de 29 años adelante, que se quieren ir. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Creo que me comentó algo, Tony, precisamente lo que me está preguntando Félix Ulloa. Me preguntaba Félix Ulloa, o me hacía referencia a un estudio, Tony, que ustedes hicieron precisamente en la radio 102.9 en torno al tema de la migración, ¿no? Y sobre todo la pregunta específica de cuántos, o si usted quiere irse, ¿no? Está pensando migrar hacia otro país. Parece que se mantiene la cifra. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Félix Ulloa está con nosotros y César Ríos del INSAMI. Un gusto, Félix. Don César, qué gusto saludarlos a través de la frecuencia de Radio 102 y por supuesto de Canal 12. Ajá. ¿Es cierto esto? ¿Ustedes hicieron esta pregunta, Tony? Hicimos la pregunta, estoy buscando específicamente el dato, pero te puedo adelantar lo siguiente. Ajá. Con respecto a lo que la gente pensaba a finales del año 2012, el dato cambió, porque era mucho el porcentaje de personas que se querían ir del país en el 2012, cosa que no ha sucedido en este 2013, ha ido bajando el porcentaje. Pues no sé cuál será, digamos, a juicio de Félix Ulloa. Pero espérame, entonces en el 2013 menos salvadoreños están pensando emigrar hacia otros países. Así es. Según la encuesta de ustedes. Lo que se platicaba era que también, bueno, la mayoría se quiere ir a los Estados Unidos. Y como la economía de los Estados Unidos no ha estado tan bonancible como en años anteriores, y que también se ha endurecido, digamos, el tema de las leyes, claro, cruzar la frontera, es cada vez más difícil. Entonces la gente lo está como tomando en cuenta y entonces ya no se quieren ir tanto del país como en años anteriores. Ok. Esa podría ser una razón, ¿no, Félix? Son los elementos disuasivos para evitar estos flujos migratorios, endurecer las políticas de admisión y por supuesto se entiende pues que cada vez son más duras, pero eso estimula a la vez la migración clandestina, la trata de personas, que es uno de los fenómenos que también en el INSAMI nos hemos preocupado para que no se criminalice al migrante, porque el migrante cuando pasa por México, por Guatemala y es capturado, se le toma como que hubiese violentado alguna ley de tipo penal, cuando lo que hay es tal vez posiblemente una falta administrativa, entonces no debe de estar criminalizado. El criminal es la organización
que lo mueve, los coyotes, los polleros, que son los verdaderos traficantes de seres humanos y son los que cometen el delito. El otro lo que va en busca de mejores oportunidades y cae tal vez en una falta administrativa de violar algún tema migratorio, alguna ley de carácter migratorio, pero no puede ser tratado como un criminal, como si son los organizadores de estos grupos. Tony. Aquí tengo la gráfica. A Para ver. el próximo año, ¿usted piensa irse del país? Fue la pregunta. El 89.5% dijo que no y el 10.5% dijo que sí. ¿Verdad? Como decimos, hay una diferencia muy importante. Sí, pero muy sustancial, ¿no? Porque las cifras anteriormente... Acuérdate que esa encuesta, Tony, era para un segmento de población de los 29 años en adelante. ¿verdad? Porque era del territorio adulto joven. Exacto. Pero de 29 años para abajo, de la gente de 15 años a los 28 años, Estamos no fue seguros tomada que- en cuenta en esto y es un sector importante porque es la gente que busca el primer empleo, la gente que sale a trabajar y es la gente que encuentra La cerrada gente que busca el oportunidad. primer empleo aquí en el país y que difícilmente lo encuentra. Entonces ese segmento no está considerado, por eso la cifra te da un total bastante limitado, de 10% más 11%. Pero si hubieras agarrado toda la población, posiblemente la foto sería diferente. Ahora, mira, Ahí hicimos la encuesta para algunos los dicen que esto adultos es un mal necesario, ¿no? O sea, perversamente se ha planteado de esa manera, es un mal necesario. Mire, incluso creo yo que se convirtió en una política, de alguna manera, de gobierno, de Estado, esto de expulsar personas. Fíjate que años anteriores tú sabías que el principal producto de exportación del país era el café. Ese modelo económico cambió drásticamente en nuestro país por varias razones, obviamente. Uno, porque se desarticuló de alguna manera la agricultura, otro por el conflicto. Hubo varias razones, digo, ¿no? Por las cuales, de alguna manera, el café ya no fue el principal producto de exportación y se pasa de un modelo de exportar café a un modelo de exportar seres humanos. Y resultó ser muy rentable para este país, muy sostenible para este país. O exportamos personas o exportamos productos. Claro. ¿Ya? Y al final terminó con personas. César, ibas a decir algo. Sí, porque lo que decía Tony era, fíjate que este año lo que hemos observado nosotros, con el famoso llamado de la reforma migratoria, los coyotes están diciéndole, han hecho una alarma generalizada diciéndole, si no se va ahora, antes de la reforma migratoria, después va a ser difícil. Y entonces ha llamado la atención y hay muchos que están enfilándose su ruta ahora mismo porque el supuesto da garantía de que pasen. Y la otra cosa importante es, tú sabes que nos estamos dando en El Salvador el prestigio y por eso es que El Salvador está considerado como un país de tránsito, de que tenemos los mejores coyotes que garantizan pasarlos para Estados Unidos y tenemos gente del sur y gente de Europa que vienen aquí a El Salvador a contratar el coyote para que se los pase a Estados Unidos. Entonces, con el Rescate, que es una de las organizaciones miembros del INSAME que están en Los Ángeles, estamos haciendo una comunicación social allá diciéndoles que tengan mucho cuidado con estos mensajes que están mandando. Interesante, interesante. Y entonces tú estás conversando esta mañana con... Bueno, aquí está uno de los personajes de la Navidad. Vamos a ver si... Pregúntale si anda legal o ilegal, Sí, para comenzar, ¿no? Ando muy legal, Romeo. Porque viene desde el Polo. Viene el Polo Norte. Viene del Polo el Norte. Polo Norte. Dice, Voy y vengo y no llevo a nadie más. Por favor. dice que a Félix Ulloa le va a cumplir su deseo de las listas abiertas y desbloqueadas para la votación. Ajá. ¿Será cierto, Santa? Bueno, mira, Fénix me ha escrito infinidad de cartas pidiéndome ese regalo y creo, Félix, que este año se te va a hacer. Se te va a cumplir ese deseo. Que las listas estén liberadas, ¿verdad? Y desbloqueadas de cualquier problemilla o embrollo para que esos diputados lleguen con buen orden, ¿verdad? A trabajar. Bueno, Los ¿Qué le migrantes lo parece, que Félix? pedimos es una reforma migratoria en Estados Unidos que sea favorable a toda la comunidad, ¿no? Ah, bueno, eso tendría que hablar yo con el niño Dios, pero también con el morenito aquel que no es uno de los 3 Reyes Magos. A ver, y a Romeo que se ha portado bien Romeo este año. Romeo ha sido un niño muy bien portado por muchos años. Este año ha estado un poco traviesín, pero Romeo, tu docena de corbatas, como siempre, ahí estará. Santa, muchas gracias. La verdad es que es un personaje que admiramos mucho, particularmente muchas gracias. mis hijos
Uno de ellos sí le tiene miedo, el más chico, ¿no? Le tiene miedo a Santa todavía. Pero estoy Habla con él, habla con él. Sí, he hablado muchas veces con él, pero créame que Santa es una figura, obviamente, que nos trae mucha alegría, ¿no? Yo creo que es un momento bien importante para reflexionar y preguntarle, ¿por qué no, Santa, cómo usted ve el futuro, digamos, del país? O sea, ¿cuál es su optimismo sobre la situación que está viviendo el país? Mira, para el problema que ustedes estaban platicando ahí, hay gente que a veces emigra, hay veces que la gente decide separarse de su familia por buscar un mejor futuro. Cuando puedes hacer también un buen futuro aquí en tu país, donde vas a convivir con los tuyos, donde vas a comer lo que tú añoras siempre. Así que estar aquí, hacer crecer este pulgarcito de América, es el deber de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Si nosotros nos despertamos cada mañana con el ánimo de hacer crecer este país y hacer crecer a nuestra familia, vamos a hacer un país más grande, más fuerte y más próspero. Bueno, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Igualmente a ustedes también, Tony, muchas gracias. Feliz Navidad, Romeo. Un gusto haber conversado contigo. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, como tú dices. Nochebuena a tus invitados también, a Félix, a don César. Gracias. Qué gusto, ¿verdad? Y a todo el equipo de Canal 12. Igualmente, un abrazo para todos los que forman parte de la Radio 102.9. Tony, nos vemos luego. Nos vemos luego por ahí. Bueno, aquí sí. Ok, Félix, tengo tiempo nada más para hacer una reflexión final sobre este tema. Es un trabajo arduo que tienen que desarrollar ustedes en el Instituto INSAMI, ¿no? Igual que César. Es un instituto nuevo. Se necesitaba, yo por cierto estuve en el lanzamiento de esta institución, estuve colaborando en el lanzamiento y digo, bueno, cuando se hizo el acto público pues de lanzamiento, y decía, ya era tiempo que naciera una institución que vele de alguna manera por los derechos de las personas, de los migrantes, de los salvadoreños y salvadoreñas, que muchas veces, pues obviamente no terminamos de entender el aporte que le han dado a este país. Bueno, mira, como un mensaje final en este programa y por supuesto aprovechando esta fecha muy especial de la Navidad, quisiéramos primero que todo desearles una feliz Navidad a la familia salvadoreña, la que está reunida con ocasión de estas fiestas, los que no pudieron llegar, los que no pudieron reunirse, que tengamos fe en que vamos a seguir luchando para que los derechos de nuestra población migrante, de nuestra diáspora, sean reconocidos y respetados. Y el nacimiento, el surgimiento del INSAMI es justamente una iniciativa desde la sociedad civil para llenar un vacío que se estaba ensanchando cada vez más desde el Estado al no darle la atención debida a este fenómeno. Claro. Y gracias a la voluntad de migrantes, de los cuales yo formo parte, yo estuve 12 años siendo parte de esa diáspora, pero muchos de los que todavía residen fuera, en el INSAMI tenemos directivos que vivimos en El Salvador ahora y otros que residen fuera de nuestras fronteras patrias. Hemos conjuntado estas voluntades para avanzar en los objetivos de la defensa y la promoción de derechos del migrante. César, gracias también por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias, Romeo, y un fuerte abrazo para todos esos hogares que les está faltando su padre o su madre que están como migrantes en el exterior. Así es que vamos a mantener nuestra agenda sobre la migración en lo que viene del año y en esta fecha importante de las elecciones. Un saludo a todos los que han llegado, ¿eh? Te traje a mi hijo para que te conociera, quería conocerte. Ya lo vamos a saludar, conoce sí, claro. a todos los artistas de aquí. ¿Este chico que está ahí? Sí, este es Junior César. El Junior César, bueno. Yo sí puedo pedir, César, ¿puedes pasar? Ven, por favor, para conocer, ¿por qué no? Estamos en un 24, vamos a saludar a César. ¿Te puedes venir para acá? Por este lado. César es tu hijo entonces. Sí, ¿ya? César Ríos, sí. Bueno, César Ríos Jr. Un gusto, César, conocerte. Acaba de llegar. Ayer. ¿Estás viviendo dónde? De Anamoros. Tal vez se escucha por mi micrófono. ¿Está viviendo dónde? Anamoros. Sí. ¿Estás viviendo en Estados Unidos o estás viviendo acá? Aquí, pero me voy allá. Te vas para allá también. ¿Te gusta más allá o aquí? Los dos. En los dos lugares. César, un gusto haberte conocido y por supuesto también tenerte aquí junto a nuestros amigos televidentes. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12, no nos cambie, vamos a regresar en breve.
Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.